Hola, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar meditando bajo el tema El Evangelio no es competencia, basados en Marcos capítulo 9, versículo 3, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Evangelio no es competencia. Ahora en día nosotros estamos viendo un espíritu, amados hermanos, que no es de Dios. Un espíritu que nos está mostrando de que trata de haber competencia entre los unos y los otros, cuando el Señor nunca vino a hacer competencia con nadie, amados hermanos. El Evangelio no es competencia. Hoy en día ese espíritu que viene de los mismos infiernos hace que el creyente que está allá sirviéndole al Señor a veces sienta que uno predica mejor que otro, y dice: yo tengo más unción que tú, yo sano más enfermos en el nombre de Jesús que tú, tengo más miembros que tú, tengo más eventos que tú. Ese espíritu de competencia no es de Dios. Por ejemplo, y eso viene desde los antiguos tiempos. Viene, amados hermanos, cuando usted ve allá en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, mire, entre ellos no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira, siempre ha habido durante todos los tiempos gente que le gusta tener el primer lugar, pero en el reino de los cielos no es así. Esto no es una competencia secular. Por ejemplo, todos estamos corriendo en esta carrera, pero no es una carrera como la de acá del mundo, donde unos con otros van compitiendo por una corona corruptible, una corona que es vana. No, todos vamos corriendo con un propósito, una meta, por la cual Cristo vino a pagar un alto precio en la cruz del Calvario. Y esa es la salvación, la vida eterna. Bendito sea Dios. En Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 3, me encontraba esto en la nácar colunga. Dice: no hagáis nada por espíritu de competencia, nada por vanagloria. Antes, dice, debemos de ser llevados de la humildad y teniéndonos unos a otros por superiores. En la Reina Valera 1960 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando los 70 venían con gozo, después de haber expulsado muchos malos espíritus, y que muchos enfermos habían sido sanados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor los vio que venían con gozo, porque dice en Lucas capítulo 10, versículo 17, que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan
en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del el enemigo. Y nada os hará daño. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos, porque a eso es que Jesús vino a esta tierra, vino a rescatar y salvar lo que se había perdido, porque el evangelio no es competencia. El evangelio, Romanos 1:16, dice que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, bendito sea Dios. El evangelio viene con un propósito, amados hermanos, de parte de Dios, y es traer salvación a la humanidad. El Señor te restaura y te levanta para que vayas y hagas discípulos, no para que compitamos los unos con los otros, no para que entre un espíritu de vanagloria y contienda, sino que seamos, por eso dice, de que puso entre medio de ellos a un niño para tratar de darles un ejemplo de humildad, de sencillez, bendito sea Dios, lo cual espera el Señor Jesús en cada uno de nosotros. No que busquemos, como quien dice, tener esos primeros lugares para tratar de mostrar que yo soy el mejor que mis hermanos, porque ese mismo problema ellos tuvieron, dice la Biblia allí en el libro de Marcos, que ellos estaban peleando, por quién era el que tenía ese primer lugar. Y todo eso nada más habla de una sola cosa, que todavía somos niños espirituales. Porque cuando nosotros estamos viendo de esa manera las cosas, como dice, amados hermanos, bendito sea Dios, nosotros no, como dice la palabra, no hemos entendido realmente, amados hermanos, lo que el propósito de Dios para la humanidad y para nuestra vida, para la iglesia. El Señor da los dones, da los talentos para edificación de la iglesia, y nosotros simplemente somos siervos porque hicimos lo que se nos mandó a hacer. Bendito sea Dios. Así que gocémonos y alegrémonos porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. El evangelio no es competencia. Bendito sea Dios.